Hola, mi nombre es Carlos Cosentino, soy médico neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en Lima, Perú. Agradezco, por supuesto, a los organizadores de este evento y para mí es un gusto volver a participar por segundo año en este gran evento en torno a atrofia multisistémica. El día de hoy hablaré sobre síntomas motores en atrofia multisistémica, los síntomas más importantes. Para poder entender lo que pasa al día de hoy, 2022, tenemos que remontarnos un poco y entender cómo ha sido la evolución histórica. En 1900, dos neurólogos franceses en el Hospital de la Salpêtrière describieron un par de pacientes con una ataxia, un síndrome cerebeloso bastante marcado, a quienes le hicieron una necropsia y encontraron atrofia de ciertas estructuras. A esta entidad la llamaron la atrofia olivopontocerebelosa, en donde predominaba un síndrome cerebeloso. Y así se le conoció por muchas décadas. En 1961 y 64, es decir, en la década de los 60, estos tres grandes neurólogos, Adams, Van Bogaert y Van der Ecken, describieron otros casos en donde predominaba un síndrome parkinsoniano, un poco diferente de una enfermedad de Parkinson clásica, y un síndrome piramidal, asociación que no era muy usual, y la describieron como degeneración estrío-nígrica desde los años 60. En 1960, Milton Shai y Glenn Drager en Estados Unidos describieron un caso y lo publicaron en la revista Archivos de Neurología, en donde había un síndrome parkinsoniano, pero lo que predominaba era una gran disautonomía, una hipotensión ortostática marcada. Es decir, la disautonomía predominaba en este paciente y se le conoció desde entonces como el síndrome de Shai y Drager. En 1969 y un poquito después, en el 72, Oppenheimer, de la Escuela de Oxford, propone emplear por primera vez el término atrofia multisistémica o atrofia de múltiples sistemas para tratar de englobar estas enfermedades que estaban un poco dispersas y que aparentemente tendrían algo en común. Quizás el común era el parkinsonismo, síndrome parkinsoniano. Pero a quien realmente debemos agradecerle el gran impulso que tuvo el conocimiento es al profesor Neil Quinn de Londres, de National Hospital en Londres. Él estudia durante muchos años estos casos y nos dice, oigan, lo que estamos viendo como tres enfermedades diferentes, el síndrome de Shai-Drager, la degeneración estrío-nígrica y la atrofia olivopontocerebelosa, corresponden a una misma enfermedad. Estamos viendo la misma enfermedad desde diferentes ángulos, pero estamos cometiendo un error. Es una sola enfermedad. Y desde el año 89, Neil Quinn propone esta teoría que, por supuesto, fue aceptada en los próximos años, como vamos a ver después. Ese mismo año, en esa misma publicación, Neil Quinn propone otra cosa adicional, que los casos de atrofia multisistémica, es cierto, no se parecen necesariamente todos entre sí, pero se puede identificar dos grupos. Uno en donde predomina el cuadro parkinsoniano, al cual correspondía la antigua degeneración estrionígrica, y un cuadro en donde predomina la ataxia cerebelosa, los síndromes cerebelosos, que correspondía a la antigua atrofia olivopontocerebelosa. O sea, proponía dos subtipos de pacientes, dos fenotipos de pacientes con atrofia multisistémica. Pero otra de las grandes contribuciones de Neil Quinn ese año 1989 es que nos dice, oigan, estemos atentos a los red flags, a estas banderas de alarma, a estos llamados de atención. Cuando encuentren estos síntomas y signos, y él los pone en una lista, sospechen que no se trate de una enfermedad de Parkinson, porque en realidad estos red flags nos lo muestra para cuando veamos pacientes con Parkinson. No eran usados como ahora se usan para diagnosticar o contribuir al diagnóstico de atrofia multisistémica. Él nos decía, si en un paciente con Parkinson de pronto ven mioclonías, un temblor anormal, una insuficiencia autonómica, sospechen que no sea enfermedad de Parkinson. Y esto sirvió mucho a los clínicos en los próximos años. Entonces, a partir de los años 90,
básicamente la definición de atrofia multisistémica era la de una enfermedad neurodegenerativa con un carácter progresivo, de naturaleza esporádica, es decir, no hay casos familiares, no hay una herencia, de inicio en la adultez, y ahora básicamente se acepta que después de los 30 años puede presentarse, y que se caracteriza por cualquier combinación de un síndrome parkinsoniano, o sea, un parkinsonismo, un síndrome disautonómico, o sea, una insuficiencia autonómica, un síndrome cerebeloso y o un síndrome piramidal. Y esta es básicamente la definición que se aceptó durante décadas a partir de los años 90. Ahí nos detenemos un poco con la parte clínica y tenemos que ir un poco a la patología. ¿Qué iban aportando, qué iban describiendo y descubriendo los patólogos de entonces? Y he traído 3 estudios que me parecen los más importantes en la historia del conocimiento de atrofia multisistémica. El primero se publica en 1989 por el profesor Peter Lantos de la Escuela de Londres, y básicamente lo que su grupo encuentra al estudiar la anatomopatología, es decir, al estudiar cerebros de pacientes que habían tenido diagnóstico de degeneración estrionígrica, atrofia olivopontocerebelosa y síndrome Scheidegger, que ya en ese entonces empezaba a decirse es atrofia multisistémica, los 3, ellos encuentran dentro de las células gliales, no las neuronas, sino las otras poblaciones de células que conforman el cerebro, en las células gliales, al interior de las células gliales, encuentran unos cuerpos de inclusión en todas estas enfermedades. Y este grupo dice, oigan, estos cuerpos de inclusión están en todas las enfermedades, por lo tanto, esta es la prueba y la evidencia de que todo es lo mismo y de que atrofia multisistémica es el término para englobar a estas 3 enfermedades que se les llamaba hasta la década de los 60. Primer gran avance desde el punto de vista patológico. Otro hecho importante desde el punto de vista patológico se da en el año 97 y esto tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. El grupo de María Grazia Spilantini y todo su grupo en Cambridge encuentran que en los cuerpos de inclusión, en los cuerpos de Lewy de la enfermedad de Parkinson, cuerpos de Lewy conocidos desde hace 80 años antes, encuentran que están conformados por una proteína denominada la alfa-sinucleína. Gran hallazgo, porque hasta ese entonces no se tenía muy claro qué cosa conformaba los cuerpos de Lewy, que repito, se conocía desde 80 años atrás. Muy bien, detectan alfa-sinucleína, una proteína que se empieza a estudiar, y ahí nomás, un año después, en 1998, este mismo grupo de María Grazia Spilantini y Peter Lantos, por supuesto, encuentran lo siguiente, que la alfa-sinucleína no solamente estaba en los cuerpos de Lewy de Parkinson, sino está en los cuerpos de inclusión de atrofia multisistémica y está en los cuerpos de inclusión de la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces ellos dicen, la alfa-sinucleína, esta proteína que está de una manera normal, es el denominador común de estas 3 enfermedades y por eso desde ese entonces se empieza a hablar de las famosas alfa-sinucleinopatías, es decir, enfermedades de la alfa-sinucleína. Por lo tanto, enfermedad de Parkinson y atrofia multisistémica de alguna manera están conectadas, al menos desde el punto de vista patológico. Muy bien, los años avanzaron, el conocimiento fue avanzando y diversos grupos empezaron a proponer mejorar la forma como se diagnosticaba la atrofia multisistémica. Apareció unos criterios en el año 99, unos otros criterios en el 2008 y este año acaba de aparecer los últimos criterios para diagnosticar clínicamente y a través de algunos exámenes auxiliares atrofia multisistémica. Pero sobre estos criterios hay una conferencia específica, así que no voy a ahondar más en esto. Pero básicamente solo mencionar que desde el punto de vista clínico hay 4 síndromes que son importantes. La disautonomía, el parkinsonismo, el síndrome cerebeloso y la disfunción de la vía córtico-espinal, aunque esta última está quedando cada vez menos empleada y las 3 primeras son las más empleadas. Hablemos entonces del parkinsonismo.
El síndrome parkinsoniano está presente en por lo menos el 90% de casos de atrofia multisistémica, sobre todo en la forma parkinsoniana, la que decía Neil Quinn. Pero este parkinsonismo es de predominancia rígida y hipokinética, es decir, hay rigidez muscular, hay lentitud en los movimientos y casi no hay temblor de reposo, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Este temblor que estamos viendo acá para nada es considerado un temblor de reposo que nos pueda confundir con enfermedad de Parkinson. El otro tema importante es que este parkinsonismo tiene una rápida progresión. Eso no lo vamos a poder apreciar en la primera consulta, en la segunda consulta. Lo vamos apreciando conforme pasa 1 año, 2 años, 3 años de seguimiento de nuestros pacientes. Y ahí nosotros nos daremos cuenta y diremos, esto está avanzando un poco más rápido de lo que normalmente vemos en una enfermedad de Parkinson clásica. El otro elemento importante es que hay un compromiso bilateral muy rápido, aunque un poco asimétrico, ¿no? Un lado más afectado que el otro, pero el compromiso bilateral rápido no es frecuente en enfermedad de Parkinson, sí lo es en este tipo de parkinsonismos. Y el elemento más importante, que esta sí es una verdadera llamada de atención, una bandera roja, es la mala respuesta a la levodopa. En una enfermedad de Parkinson cualquiera, con pequeñas dosis de levodopa dadas desde el inicio, la mejoría es notable, la mejoría se aprecia. En casos de atrofia multisistémica, este parkinsonismo o responde muy mal o va a responder a dosis más altas de lo normal. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En relación al temblor de reposo, no es un temblor de reposo característico y si lo es, esto no se da en más del 10% de los casos. Lo que aparece es un temblor irregular que para nada se confunde con el de la enfermedad de Parkinson. Es más digital, de dedos, más que de mano y con unas sacudidas de tipo mioclónicas que ya lo había dicho Neil Quinn en el 89, nos debe hacer pensar en que no es Parkinson y que probablemente sea atrofia multisistémica. Pero quizás el elemento más importante que los médicos debemos buscar y estar atentos es la inestabilidad postural. Es parte del parkinsonismo y la inestabilidad postural se mide o se evalúa a través de esta prueba que está en la gráfica, a través de la prueba del empujón o llamado pull test, en donde tratamos de hacerle perder equilibrio a la persona con un empujón hacia atrás o un empujón hacia adelante y normalmente tenemos reflejos que nos evitan caer. Pero aquí esos reflejos se pierden y aparece la inestabilidad postural. Entonces, a un empujón que le hagamos a la persona, puede irse perfectamente hacia atrás y si no la sostenemos, se puede caer. Y de hecho esto se traduce en el día a día en caídas. Por eso es que a todo paciente con parkinsonismo que llega y en las siguientes consultas tenemos que preguntar cómo está el equilibrio, ¿ha habido o no ha habido caídas? En una enfermedad de Parkinson, la típica, las caídas pueden presentarse por la inestabilidad 5, 8, 10 años después del inicio. Aquí, en los primeros 3 años. Y esa es una llamada de alerta para pensar que no es enfermedad de Parkinson, sino muy probablemente atrofia multisistémica. Más aún, si cuando un buen día, al segundo, al tercer, al cuarto año, la persona que venía a nuestra consulta frecuentemente caminando por la puerta, de pronto ahora es traída en silla de ruedas porque la familia tiene precaución para que no se caiga. Y este también es un signo muy importante que nos debe sospechar de esta entidad. Sin embargo, la medicina no es tan sencilla, la medicina a veces es compleja y hay casos de parkinsonismo en atrofia multisistémica que se pueden comportar exactamente igual que la enfermedad de Parkinson. Pueden debutar de manera unilateral, pueden responder muy bien a la levodopa desde el inicio, pueden desarrollar las complicaciones que suele verse en la enfermedad de Parkinson, como disquinesias, movimientos involuntarios. Claro que en este caso es más a predominio facial cervical. En la enfermedad de Parkinson, los movimientos involuntarios generados por la levodopa es más en el eje o en las extremidades. Puede haber agotamiento de efectividad de la levodopa conforme pasan las horas, típico de la enfermedad de Parkinson, y a lo cual se denomina wearing off. Entonces, estos casos, cuando empiezan de esta manera, pueden ser indistinguibles de una enfermedad de Parkinson
por lo menos en los 2, 3 primeros años. Y habrá que hacer un seguimiento, habrá que estar siempre replanteándonos si lo que la persona delante nuestra tiene es Parkinson o no lo o no lo va a ser. Y veremos en el transcurso de las consultas sucesivas qué camino tomará, ¿no? Si el de una enfermedad de Parkinson o al final el de una atrofia multisistémica. El otro síndrome es el síndrome cerebeloso, la ataxia. Esto es muy frecuente en la forma cerebelosa, esa otra forma, ese otro fenotipo del que hablaba Neil Quinn. Está presente en casi todos de esa forma, pero en la forma parkinsoniana puede estar presente en por lo menos 1 de cada 2 casos, pero a veces es muy difícil de detectarlo, porque si el paciente está muy parkinsoniano, muy rígido, muy lento, es difícil que nos haga las pruebas de coordinación adecuadamente y es imposible a veces detectar esta incoordinación o detectar que el caminar, que su marcha es un poco inestable, como en este caso. Es una marcha, vean ustedes, un poco inestable, zigzagueante, amplía un poco la base de apoyo, piernas un poquito separadas, típica de una ataxia cerebelosa. Pero cuando el paciente tiene mucho parkinsonismo, no va a ser tan fácil de detectar. Por lo tanto, le pedimos que haga la famosa marcha en tándem, que es caminar un pie delante del otro. Y vean lo difícil, casi imposible, que es realizar la marcha en tándem. Y esto es un signo muy importante que nos inclina hacia atrofia multisistémica. Además de un hablar diferente al del Parkinson, es un hablar cerebeloso, la presencia de movimientos involuntarios en los ojos cuando le digamos que mire a la derecha, que mire a la izquierda, lo cual se denomina nistagmus. Y bueno, lo que decía, la incoordinación de manos, la incoordinación de pies ante ciertas pruebas específicas. Y el tercer elemento clínico, aunque no es necesariamente motor, pero igual lo mencionaré en 2 diapositivas, es la disautonomía, la insuficiencia autonómica, que básicamente lo que predomina es la hipotensión ortostática. Cuando uno está sentado o echado y se pone de pie, en casos de atrofia multisistémica hay una caída de la presión sistólica en más de 30, hasta el 2022 se aceptaba, ahora se aceptan más de 20, y más de 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Cuando baja más de esos límites, se considera una hipotensión ortostática. Y esta bajada de presión puede no dar síntomas y solo la detectamos cuando le pedimos al paciente que se ponga de pie y le tomamos la presión, pero a veces sí puede ser sintomática. Y cuando de pronto una persona ha estado sentada en un sofá viendo la televisión durante algunas horas y le dicen que se levante, pues ya es hora de almorzar, se levanta y por la bajada de presión puede manifestar síntomas. Visión borrosa, visión oscurecida, sensación de desvanecimiento, mareos y a veces se puede desmayar. Es lo que sucede un síncope. Y eso es muy frecuente en casos de atrofia multisistémica. Entonces, cuando el paciente se ha caído, a veces si uno no es muy acucioso con el dato, uno puede pensar que perdió el equilibrio por la inestabilidad postural, pero no se cayó por inestabilidad postural, se cayó porque tuvo una bajada de presión. Entonces, hay que estar muy atentos con cada síntoma que refiera el paciente, la paciente o la familia. Otros síntomas de disfunción autonómica es la disfunción geniturinaria, de lo cual va a haber una conferencia al respecto, pero solamente mencionar que en el hombre la más prevalente y la más precoz es la disfunción eréctil, la incapacidad para generar o mantener una erección. Que claro, conforme avanza uno en edad, es un síntoma que puede ser prevalente, solo por el tema de la edad, más no por una enfermedad. Así que hay que usar otros elementos, como ver si el vaciamiento vesical está comprometido, si hay un poco de incontinencia, si hay estreñimiento, aunque el estreñimiento, ustedes saben, también se da en la enfermedad de Parkinson de manera muy frecuente. Y hay un listado de datos de insuficiencia autonómica que por supuesto serán abordados en otra conferencia. Hay que enfatizar los llamados elementos de apoyo, los signos de alerta, las banderas rojas de las que ya nos hablaba en el año 89 Neil Quinn y que ahora se sabe tienen un gran valor. Por ejemplo, movimientos involuntarios orofaciales,
una postura del cuello anormal hacia adelante, vamos a mostrar una foto en la siguiente diapositiva, una postura del tronco hacia adelante muy anormal, contracturas de manos y de pies que no suele verse en la enfermedad de Parkinson y una frialdad y cianosis de manos y pies. Nada como mostrar algunas imágenes, esta postura de la cabecita hacia adelante por contractura de los músculos del cuello se denomina antecolis y esto no es frecuente verlo en Parkinson, muy frecuente en atrofia multisistémica, o el gran encorvamiento del tronco para pocos años de enfermedad es la camptocornia, o la frialdad o cianosis, coloración rojiza o azulada de la parte más distal de las manos, típica de la disautonomía, típica de la atrofia multisistémica, o estas contracturas, nuevamente digo, anormales de manos o de pies, muy características de atrofia multisistémica. Pero hay otros elementos más, los llamados red flags. Hay una serie de respiraciones anormales, lo que se llama suspiros inspiratorios que se den el día, o un estridor, un ruido laringio tipo ronquido, aunque no es exactamente un ronquido, que se da en el día o en la noche. Vamos a escuchar un audio en un ratito. Una disartria, una incapacidad para articular bien las palabras, que puede uno verla en la enfermedad de Parkinson 10, 12, 15 años después, pero en atrofia multisistémica es muy precoz, lo mismo que la baja del tono de la voz y los atoros. Mucha atención con los atoros, esto el médico tiene que preguntar siempre, porque los atoros pueden no necesariamente darse con la comida, sino con la propia saliva, y hay una tosecita permanente que implica que estoy tragando mal. Apneas del sueño y paciente que de pronto nunca roncó y ahora empieza a roncar. Escuchemos este audio. O este otro. Que son típicos sonidos estridores, laringios, bucales que hacen los pacientes, no todos por supuesto, pero cuando está presente hay que comentarle al neurólogo tratante para que lo sepa. Desde el punto de vista de biomarcadores, es decir, exámenes auxiliares que nos puedan aportar algo, cada vez se está viendo más y los criterios actuales están contemplando algunos de ellos. Solo quiero mencionar de todo este listado 3, que son los siguientes. 1, la resonancia magnética. Ya desde hace muchos años se sabe que en los pacientes con atrofia multisistémica pueden tener ciertas anomalías en resonancia magnética. Es cierto que no muy precoces, no necesariamente en los primeros años, pero cuando aparecen son elementos de apoyo para el diagnóstico de atrofia multisistémica. Pero esto no reemplaza el diagnóstico clínico, evidentemente, es un apoyo, nada más. Lo mismo el análisis del sueño, el estudio del sueño. Los pacientes, las alfa-sinucleinopatías, enfermedad de Parkinson, demencia, cuerpos de Lewy y atrofia multisistémica, tienen un tipo de anomalía del sueño que es la denominada alteración del comportamiento en la fase REM, que son básicamente sueños vívidos, violentos y actuados. La persona con atrofia multisistémica y con Parkinson empieza a pelear, a dar puñetazos, patadas, porque en su sueño está peleándose con alguien. Y este dato es muy, pero muy relevante. Y finalmente, de todo el listado de posibles exámenes auxiliares, el estudio electromiográfico del esfínter anal externo es muy importante porque también nos puede orientar hacia el diagnóstico de atrofia multisistémica. Ya Shai Drager, hace muchísimos años, había encontrado que en la médula sacra se afectan unos núcleos que son los que controlan la parte genitourinaria. Y efectivamente es lo que la electromiografía puede encontrar. Desde el punto de vista del tratamiento, es una enfermedad compleja, sistémica, hay muchos síntomas, solamente quiero mencionar qué podríamos hacer en el caso del parkinsonismo, que es el motivo de la conferencia.
Bueno, hay que usar definitivamente levodopa y solo levodopa. No debería usarse los otros fármacos que se dan para la enfermedad de Parkinson. Aquí solo levodopa, tratar de dar la dosis más alta posible que la persona lo pueda tolerar, pero que me pueda dar alivio de síntomas. En el caso de la ataxia cerebelosa, la verdad que no hay un tratamiento farmacológico hasta ahora. Y en el caso de las contracturas distónicas en cuello, en cara, en manos, se puede usar toxina botulínica. Para el caso del parkinsonismo y ver si mejora o no con levodopa, hay que aplicar una escala que es un símil del UPDRS, que es la escala que se usa en la enfermedad de Parkinson. Esta fue una escala desarrollada hace muchos años para atrofia multisistémica. No se usa lamentablemente de una manera demasiado rutinaria. Es cierto que tiene algunas pequeñas deficiencias, pero es la que tenemos en la actualidad, y para los médicos o investigadores que decidan usarla, pues tienen perfectamente publicada en varios lugares esta escala. Nada reemplazará tampoco a la actividad física, nada reemplaza a la terapia física, a la terapia de lenguaje, a la terapia ocupacional, a la terapia respiratoria. Probablemente es donde más debemos darle el peso del tratamiento en casos de atrofia multisistémica. Y finalmente, lo que yo creo que es lo más importante que debemos mencionar a la persona con atrofia multisistémica, a la familia, al cuidador, es la prevención. ¿La prevención de qué? La prevención de infecciones, ¿no? Que no haga una infección urinaria, que no haga una neumonía, que no se aspire, es decir, que no trague comida o su saliva cuando esté comiendo. Todas las precauciones a la hora de comer. Despacio, bolos pequeños, bien sentado, y finalmente la prevención de caídas, porque una caída puede tener consecuencias serias, ¿no? Un golpe en la cabeza, la fractura de cadera, etcétera. Entonces, esta que es la última diapositiva, creo que es la que más debe quedar cuando hacemos una consulta con pacientes con atrofia multisistémica, y debe quedarse dentro de la cabecita de todos, de nosotros mismos incluso, la importancia de la prevención. P con mayúscula, prevención. Con esta diapositiva yo termino mi exposición. Les agradezco mucho por su atención y quedo listo para responder las preguntas que hubiera. Muchísimas gracias.